Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Ahora estamos con otro entrevistado en la fecha. Ya estamos en piso con Rodrigo Ibarrola, integrante del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, CADEP. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por la invitación y espero poder abarcar algunas dudas al respecto, ¿verdad? Rodrigo, tuvieron una publicación reciente dentro del CADEP y te tocó abordar la informalidad dentro de nuestro país. Si hablamos de informalidad laboral puntualmente, nos estamos refiriendo a un fenómeno que en Paraguay prácticamente se mantiene durante los últimos años, que tiene poco retroceso, es prácticamente estático el nivel que se tiene en nuestro país. ¿Cuáles son las principales causas que se identifica sobre este fenómeno en Paraguay? Bueno, en un fenómeno como la informalidad es difícil determinar exactamente cuál es la causa principal que lo provoca, ¿no? Por eso es que decimos que es un fenómeno multicausal. Por un lado tenemos probablemente el bajo desarrollo de nuestra economía que por lo general eso implica también una cierta correlación con el mercado informal, ¿no? Por otro lado también está la idiosincrasia misma de los paraguayos de buscar una ventaja por ese lado, ¿no? Porque reduce los costos de operación de las empresas y entonces también incurre en ese fenómeno. Y además la percepción de que el Estado no hace mucho con nuestros recursos, entonces para qué va a formalizarse, ¿verdad? Además de ser burocráticamente engorrosa la situación. Por otro lado también tenemos que la- el mismo gobierno, las instituciones tienen ciertas falencias en ejercer el control de esa situación. Hay instituciones inconexas que realizan las labores de verificación, entonces tenemos que ese control no es tan efectivo que digamos. Y por otro lado, la inseguridad jurídica, no resuelve los conflictos a tiempo, hay una serie de factores ahí que confluyen y que generalmente causan esto. Me olvidé de decir que también está la baja productividad de los trabajadores del sector informal, ¿no? Entonces, al tener una baja productividad, obviamente también repercute en su nivel de ingresos, que es relativamente menor a los trabajadores formales. Eso implica que normalmente sus ingresos no le den los recursos suficientes para cubrir ese costo de formalizarse. Entendemos formalizarse como aportar en la seguridad social, ¿no? Entonces es difícil promover las formalidades de ese lado. El tema de los incentivos, Rodrigo, es fundamental para poder elevar los niveles de formalidad dentro de nuestro país, es decir, salir de la informalidad y pasar a ser formal. Justamente ya estabas mencionando el tema de los servicios. Si nuestro país, por ejemplo, avanza en la prestación de servicios óptimos y eficientes, eso podría configurarse como un incentivo para que la gente pase a ser formal. Sí, de hecho, si uno ve que el gobierno, el Estado en sí presta mejores servicios, lógicamente el incentivo para la predisposición de la persona para colaborar, ya sea impuestos, ya sea seguro social, es mayor, ¿no? Eso no tiene no hay ninguna duda al respecto, ¿no? Pero cuando me refiero a incentivos, me refiero a ventajas que puedan obtener las empresas por optar en seguir en la informalidad o convertirse en formales. Eso, digo eso, aparte, voy a abrir una nota al margen sobre eso, porque también hay cierta evidencia que dice que difícilmente las empresas informales se conviertan en formales. Es más probable que inicie una nueva empresa formal de entrada a que una informal se convierta en formal. Justamente porque las empresas informales también están, no solamente emplean a trabajadores de mejor cualificación, menor año de estudio, por ende reciben menos ingresos, también el empleador de esa empresa informal también tiene menos capacidades de administración, están menos formados y es difícil que eso cambie sobre la marcha y se vuelva formal.
Entonces es un periodo de largo plazo y por lo general el- el objetivo es que ciertamente tratar de convertir eso, pero es más probable que una empresa formal empiece siendo formal que una se vuelva formal por el camino, viendo esas deficiencias comparativas con otras, ¿no? Rodrigo, precisamente hablamos de un objetivo loable de reducir la informalidad en Paraguay, pero ese es un proceso que encima es largo. No vamos a tener, por más de que generemos las condiciones necesarias para que haya mayor formalidad en Paraguay, un resultado inmediato. Justamente eso en parte también aborda el trabajo que ustedes hicieron con el CADE. Sí, gran parte de nuestra reducción en los años, si vamos partiendo desde finales de 90 o inicio del 2000, se debió al crecimiento económico, ¿no? El crecimiento económico que tuvimos en ese periodo, especialmente en el superciclo de commodities, explica en parte la reducción que tuvimos, porque hay un efecto derrame necesariamente cuando hay crecimiento de ingresos per cápita, ¿no? Entonces, en el contexto del 2015 en adelante vimos un crecimiento más desacelerado. Obviamente terminó el ciclo y empezamos desde esa época a reducir nuestro crecimiento anual. Entonces tenemos que ver otros mecanismos, ¿no? Y es un proceso de largo plazo, porque como te había mencionado, implica capacitar a la gente, volverle más productiva. Y eso tiene diferentes aristas si se realiza sobre una población que va a incorporarse al mercado laboral, otro que ya está incorporado, otro que está fuera, hay que introducirlo, o mismo para los administradores de la empresa para que traten de mejorar la productividad. Entonces es una cuestión de largo plazo, como vos decís, más aún considerando que la mayoría de nuestras empresas, sino más del 90%, 95%, puedo arriesgar a decir que son MIPYMES y 90% son microempresas, otra vez, que emplean entre 2 a 5 personas. Y por lo general esas empresas no son muy productivas, no tienen muchos ingresos, entonces es complicado. Otra cosa que quiero recalcar es que eh, por lo general tenemos muy arraigado y muy metida la idea del emprendedurismo y que uno debe montar su propia empresa y prácticamente es como que en este espectro de ideas se difunde el pensamiento de que eh, fomentando el emprendedurismo, el cuentapropismo, va a mejorar la formalidad y eso no es cierto, no tiene evidencia en ninguna parte que yo conozca, ¿verdad? Los países que tienen mayor grado de formalización tienen una parte ínfima de su población ocupada cuentapropista. Creo que, por dar un ejemplo, Estados Unidos tiene algo así como el 8% de empleados cuentapropistas, ¿verdad? Y acá en Paraguay estamos por cerca del 25%, un cuarto. Entonces, quieras o no, ese sueño de ser tu propio jefe no es la realidad. La mayoría de los formales están en empresas, son dependientes y además en empresas grandes. Hay una relación entre el tamaño de la empresa y formalidad por ese lado. Este es un fenómeno también, Rodrigo, que se incrementó con la pandemia, por la lógica de la Claro, situación. La gente prácticamente tuvo que encontrar formas de subsistir y bueno, creció muchísimo lo que es el empleo por cuenta propia, el cuentapropismo. Entonces, se tiene también con esa experiencia reciente todavía tal vez esa idea de que uno puede, como vos decir, ser su propio jefe, pero eso también impacta directamente en lo que es la informalidad laboral. claro. Hay que tener en cuenta que ese contexto era bastante especial porque básicamente lo que se buscaba en ese momento era un ingreso de subsistencia, ¿no? Entonces, cuando vos estás en esa necesidad, no te importa si sos formal o informal, el tema de subsistir, no importa el nivel de ingreso, ni el bienestar, ni los servicios sociales que puedas obtener, ¿no? Ciertamente se incrementó un poco, pero luego volvió a su marca tendencial, digamos, el 65-67%. Es lo que venimos manteniendo hace 10 o 12 años. Tenés razón en eso, así es así. De hecho, Rodrigo, viendo las estadísticas, la informalidad estaba teniendo un descenso tal vez un poco más pronunciado hasta que llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia volvimos a tener un salto importante
y se marca otra vez una leve reducción, pero bueno, volvimos a los niveles de años atrás. De informalidad, sí, pero las variaciones que tuvimos en ese tiempo eran, si vamos hurgando más a fondo en los números del INE, vamos a ver que las variaciones siempre están dentro del margen de error, o sea, no hay una variación muy significativa. De un año va a 66, el otro 65, el siguiente te da 67 y va bajando de a uno, 1% es insuficiente, ¿no? Y de repente sube como en este último tramo del gobierno de Mario Abdo. Rodrigo, con todo lo que estuvimos diciendo, y de hecho lo aborda también el informe, prácticamente también podemos concluir que el tema de la informalidad está muy ligado al desarrollo del país, al desarrollo económico. En la medida en que un país tiene mayor desarrollo económico, la informalidad se va reduciendo. Sí, sí, exactamente. Y eso tiene que ver con, como le dije, el nivel de ingreso per cápita, el ingreso laboral y también el desarrollo de las instituciones que ejercen su tarea de control. Existen iniciativas que se han realizado, existe ahora mismo una estrategia de formalización que se lleva a cabo en el Ministerio del Trabajo. Está llevándose a cabo de manera, es temprana, creo que antes de la pandemia o durante la pandemia se formó también un observatorio, está iniciando sus trabajos y los incentivos generalmente van a ser más efectivos siempre y cuando la institucionalidad sea mejor y eso va muy de la mano del desarrollo. En el esfuerzo que se hizo hasta ahora se aborda de diferentes aristas esta situación. Para las microempresas, por lo general, el Ministerio del Trabajo realiza verificaciones y trata de simplificar los trámites. También para los asalariados cuentapropistas también hay verificaciones, capacitaciones para los cuentapropistas también hace, con la SINAFOCAL, con el SNPP. Avances legislativos se hicieron, por ejemplo, con el tema de los trabajadores domésticos. Y para los sectores más vulnerables tenemos las transferencias condicionadas, que ahí no le pedimos, no podemos pedirle formalizar, que subsistan y que no caigan, con la incidencia no sea, de la pobreza no sea mayor, es el objetivo. Después tenemos otros sectores vulnerables, son los trabajadores rurales, donde incluso los ganaderos tienen un salario diferenciado. Yo hasta hoy en día no entiendo por qué los trabajadores rurales tienen un trato diferenciado, que desde mi punto de vista es ilegal. Yo personalmente he pedido explicaciones al Ministerio del Trabajo sobre por qué ellos tienen un trato diferenciado y reciben un salario mínimo diferente al resto. Le solicité fundamentos sobre eso y me respondieron básicamente que estaban de acuerdo con mi posición y no tienen respuesta, ¿verdad? Y tengo una posición al respecto, pero es para otro tema, ¿no? Entonces, se están haciendo esfuerzos, pero no son suficientes. Están basados básicamente en verificación, sabemos que es insuficiente, no tiene personal suficiente, y están basados en capacitación, que también es insuficiente. Dicen los documentos del Ministerio del Trabajo que ellos responden a la demanda del mercado, entonces buscan capacitar en lo que el mercado necesita. Y por ese lado hay que destacar que tampoco existe, luego de realizar la capacitación, un seguimiento de los que fueron capacitados, y es que para evaluar el programa o la inserción que tuvo ese programa. Entonces hay áreas que se pueden fortalecer para tratar de incentivar. Y otra cosa importante, más allá de que capacitemos a todas las personas, más allá de que ampliemos esos programas, es importante saber que los trabajos de calidad o trabajo decente, como le llama la OIT, depende también de nuestra matriz productiva, de nuestro tipo de empresas que vienen aquí a trabajar. Si no recibimos inversiones que creen trabajos de calidad, inversiones importantes como Paracel, que tenemos en Concepción, o podría decir las maquilas también, que crean cierta buena cantidad de mano de obra, pero no es lo que esperamos, no vamos a poder mejorar esto. Necesitamos inversiones que creen trabajo de calidad y empresas
si pudiera expresar una preferencia, sería de mediano más grande, que son las más formalizadoras y que tienen más productividad por la escala, ¿no? Entonces, mientras esa matriz no se modifique, mientras seamos un país de microempresarios informales, cuentapropistas, esto no va a cambiar demasiado, ¿no? Rodrigo, te agradecemos muchísimo tu análisis, tu visión. Es sumamente importante este trabajo que están planteando también desde el CADEP y siempre plantean temas que son muy importantes para nuestra economía. Esperamos contar contigo nuevamente en este y en otros espacios que tenemos aquí en el canal. Dale, muchas gracias, Eduardo, por la invitación y a las órdenes siempre.